getting the shot that will finish things in Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Dicen que la potencia de los pesos pesados es diferente. Cuando un hombre de 90 kilos golpea con una precisión brutal, todo lo que toca deja de moverse. Pero en la división de pesos pesados, la potencia no solo acaba con los combates. A veces acaba con carreras, reputaciones e incluso con la voluntad de un luchador de volver a subir al ring. Marvis Frazier provenía de la realeza. Era hijo de Smoking Joe Frazier, uno de los mejores pesos pesados de la historia del boxeo. El 26 de julio de 1986, Marvis se enfrentó a Mike Tyson, el artista del knockout de 20 años que había destruido a 21 oponentes en 21 combates. Se suponía que el combate sería una prueba para Tyson, una forma de medir si el joven destructor podía enfrentarse a un boxeador con pedigrí. Pero duró 30 segundos. El cuerpo de Frazier cayó inconsciente sobre la lona. El árbitro Joe Cortez intervino inmediatamente, lo contó y el mundo del boxeo se dio cuenta de que no solo estaban viendo a una promesa, sino a un monstruo. Michael Spinks estaba invicto, 31-0. El antiguo campeón de peso semipesado que había subido a peso pesado y dominaba, incluyendo una victoria sobre Larry Holmes. Era rápido, técnico y creía tener la fórmula para derrotar a Mike Tyson. El 27 de junio de 1988, en Atlantic City, Spinks se enfrentó a Iron Mike en el apogeo de su carrera. La pelea se anunciaba como Once and for All, pero duraría 91 segundos. Tyson se movía con calma, como un depredador que ya había probado la sangre. Spinks intentó usar su jab para mantener la distancia, pero Tyson se deslizó hacia adentro y le conectó un uppercut de derecha que lo derribó. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson along the ropes doing damage. Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed. Spinks se levantó a la cuenta de 2, pero sus piernas le fallaron. Tyson volvió a acortar distancias inmediatamente y lanzó una combinación que envió a Spinks a la lona. Michael Spinks nunca volvió a pelear. No por una lesión, ni por la edad, sino porque 91 segundos con Mike Tyson le convencieron de que algunas noches la supervivencia importa más que el orgullo. Tyson acababa de ejecutar los 91 segundos más caros de la historia del boxeo, ganando $20 millones por destruir el récord invicto de un hombre y su voluntad de continuar. Tyson parecía imparable, pero los knockouts más aterradores no siempre los dan los campeones. A veces provienen de las fuentes más inesperadas. Mike Tyson era invencible, 37-0 con 33 knockouts. El indiscutible campeón de peso pesado que había destruido a todos los que se le habían puesto por delante. El 11 de febrero de 1990, en Tokio, Japón, Tyson se enfrentó a Buster Douglas, un desconocido con una desventaja de 42-1, al que nadie daba ninguna oportunidad. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed again. Now has not yet gone to the body. Fighters such as James Tillis and Mitch Green. You hear his corner. Durante 8 asaltos, Douglas boxeó de forma brillante, utilizando su jab para mantener a Tyson a distancia y conectando combinaciones que realmente hicieron daño al campeón. En el octavo asalto, Tyson conectó un uppercut que derribó a Douglas, pero el retador superó la cuenta y sobrevivió. Luego, en el 10º asalto, Douglas decidió que ya había tenido suficiente miedo.
comenzó a lanzar combinaciones con malas intenciones, haciendo retroceder a Tyson por primera vez en su carrera. Las piernas de Tyson parecían temblorosas mientras su defensa se desmoronaba. Entonces Douglas lanzó una combinación de 4 golpes que acabó con el mito, enviando al invicto Tyson a la lona. Getting the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes. La imagen se convirtió en icónica. Mike Tyson, el peso pesado más temido del planeta, a 4 patas, buscando a tientas su protector bucal en la lona, con la mirada perdida y confusa. Intentó levantarse, pero no pudo superar la cuenta. El árbitro Octavio Meiran lo contó hasta 10. La sorpresa conmocionó al mundo y demostró que cualquiera puede caer. Pero a veces los knockouts más aterradores son los que se producen al ver a una leyenda destruir sistemáticamente a otra leyenda. El 22 de enero de 1973, en Kingston, Jamaica, el mundo del boxeo fue testigo de algo que redefinió el poderío de los pesos pesados. Joe Frazier, el invicto campeón de los pesos pesados, se enfrentó a George Foreman, un destructor de 24 años con una medalla de oro olímpica y un récord de 37-0 con 34 knockouts. Frazier era un guerrero que había derrotado a Muhammad Ali. Había sobrevivido a guerras con Oscar Bonavena y Jerry Quarry. Su gancho de izquierda era legendario, su presión implacable, su mentón de granito. Pero a George Foreman no le importaban las leyendas. Frazier rarely wins the first round. Good. Joe Frazier up with that jab. That was a terrible. Desde el principio, Foreman avanzó, pero Frazier se mantuvo firme y respondió. Intercambiaron golpes en el centro del ring hasta que el poder de Foreman comenzó a imponerse. Entonces, un brutal uppercut detonó en la mandíbula de Frazier y lo envió a la lona, aunque se levantó inmediatamente. Foreman having a very good round. Foreman volvió a avanzar y conectó otra combinación. Frazier volvió a caer. Y otra vez. Y otra vez. 6 veces en 2 asaltos, el campeón invicto cayó a la lona, cada derribo más devastador que el anterior. Go. Frazier down. Frazier and hold it. Frazier is being battered in Foreman's corner. Joe's about to go down. He does. There goes Joe down again. En el 6º derribo, los ojos de Frazier estaban distantes, su rostro hinchado, su legendario corazón luchando una batalla que su cuerpo no podía ganar. Y el árbitro finalmente detuvo la masacre en el 2º asalto. The fight is over. The fight is... Cuando terminó el combate, Frazier se sentó en el taburete, asimilando la realidad de que su récord invicto, su campeonato y su aura de invencibilidad habían sido sistemáticamente destruidos en menos de 6 minutos. Había sido derribado más veces en 2 asaltos que en toda su carrera, pero la destrucción sistemática de Foreman ocurrió en un ring de boxeo. El siguiente knockout demostró que el poder explosivo de un solo golpe no necesita 6 derribos, sino que a veces solo se necesita un gancho de izquierda perfectamente colocado para borrar la conciencia de un boxeador en un instante. Lucas Browne llegó al combate con una gran reputación. El peso pesado australiano era un antiguo campeón World de la WBA, con un poder de knockout devastador y un récord invicto desde su regreso tras una suspensión por dopaje. El 24 de marzo de 2018, en el O2 Arena de Londres, Browne se enfrentó a Dillian Whyte en lo que se suponía que iba a ser un combate competitivo de pesos pesados. Browne creía que su experiencia y su poder le llevarían a la victoria. Durante 5 asaltos, intentó aprovechar su ventaja de tamaño, lanzando golpes fuertes y tratando de establecer el control. Pero Whyte era más ágil, más rápido e infinitamente más peligroso de lo que Browne había previsto. Against Helenius, when you've got someone against Anthony Joshua, but added advantage in speed as well. From Whyte right into it. En el 6º asalto, Whyte comenzó a encontrar su distancia.
lanzó una serie de combinaciones que hicieron daño a Brown, acorralando al australiano contra las cuerdas. Brown intentó contraatacar, pero su defensa se desmoronaba y sus piernas ya no respondían como debían. Entonces White lanzó un devastador gancho de izquierda que dejó inconsciente a Brown al instante, que cayó a la lona. Dillian Whyte acababa de anunciarse como uno de los púgiles más peligrosos de la división de peso pesado, pero el gancho de izquierda de Whyte fue una devastación explosiva, un solo golpe, un knockout instantáneo. El siguiente knockout fue diferente. Fue una demolición lenta en la que el final se hizo inevitable. Carlos Takam era un guerrero. El peso pesado camerunés-francés había luchado contra los mejores de la división, aguantando hasta el final contra Anthony Joshua y dando todo lo que tenía contra Joseph Parker. El 28 de julio de 2018, en el O2 Arena de Londres, Takam se enfrentó a Derek Chisora en lo que prometía ser una guerra entre dos de los luchadores más resistentes de la división. Durante 7 asaltos, ambos intercambiaron golpes fuertes, absorbiendo cada uno un castigo que habría detenido a boxeadores menos resistentes. Takam utilizó sus habilidades técnicas para conectar golpes limpios, mientras que Chisora presionó con una presión implacable y un trabajo devastador al cuerpo. A good body shot from Chisora. He's going to really need to show. Chisora has to give ground, and it could be about that. Who's physical Will start to take over, but it's anybody's this early on. It's just action-packed. left hand from Chisora. Obviously the bottle incident by Chisora, and when you're backed up, who's the fighter? Luego, en el octavo asalto, Chisora comenzó a derribar a Takam sistemáticamente al conectar una serie de brutales golpes al cuerpo que visiblemente lastimaron al camerunés. Takam intentó contraatacar, pero su defensa se desmoronaba y Chisora vio su oportunidad y lanzó una combinación devastadora que destruyó por completo al campeón. The British heavyweight, who started in February 2005. Oh, what a shot! Derek Chisora acababa de demostrar que los knockouts más aterradores no siempre son devastaciones de un solo golpe, sino que a veces son demoliciones lentas en las que cada golpe al cuerpo es otro clavo en el ataúd y el golpe final es solo la conclusión inevitable de rondas de violencia calculada. El 12 de marzo de 1998, John Ruiz subió al ring con David Tua, el samoano conocido por tener uno de los ganchos de izquierda más temibles de la historia del boxeo. El combate no duró mucho. De hecho, terminó antes de que nadie tuviera tiempo de acomodarse en su asiento. A los 19 segundos del primer asalto, Ruiz se detuvo frente a Tua un instante demasiado largo. Ese pequeño lapso fue todo lo que Tua necesitó para lanzar su legendario gancho de izquierda. Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. El golpe fue limpio y Ruiz se derrumbó al instante. El poder de Tua no solo era destructivo, era el tipo de poder que recordaba a todos los espectadores que un solo golpe de un verdadero peso pesado es suficiente para apagar las luces al instante. Tony Bellew era un ex campeón de peso crucero, que subió de categoría para desafiar al rey indiscutible de la división. El 10 de noviembre de 2018, en el Manchester Arena, Bellew se enfrentó a Oleksandr Usyk, el zurdo ucraniano que había dominado la división de peso crucero con brillantez técnica y un poder devastador. Bellew era el héroe local, el perdedor que no tenía nada que perder. Durante 7 asaltos, boxeó con inteligencia, utilizando su experiencia y su poder para hacer que Usyk trabajara más de lo esperado. Potentially for Bellew with the right hand, essentially slaps you on the chin and will come at you from such awkward angles. Chip caliber opponents in the third and fourth fights in Lomachenko, which means jabs, which means output. Sometimes, Usyk though starting to connect. Good right hand. Entonces, en el octavo asalto, Usyk comenzó a encontrar su ritmo. Empezó a lanzar combinaciones con precisión quirúrgica, rompiendo la defensa de Bellew con sus ángulos únicos y su presión implacable. Bellew intentó contraatacar, pero el ucraniano estaba operando a otro nivel.
Bellew trying to get close enough to fire the left hook, and he eats one. And a good left hand by Usyk. So that's a dangerous clear punch. Shots. That's a dangerous punch for Bellew because it comes when Usyk. Usyk vio la oportunidad y lanzó un golpe de izquierda perfectamente sincronizado que alcanzó a Bellew en plena mandíbula. El boxeador británico perdió el equilibrio y cayó al suelo, incrédulo. And then dragged that left hand back behind him and score. And then he nailed him right Down he goes! Bellew intentó levantarse, pero no pudo superar la cuenta, ya que sus piernas se negaban a cooperar con las desesperadas órdenes de su cerebro. Pero la precisión técnica de Usyk era una cosa. El siguiente knockout fue una auténtica guerra de pesos pesados británica llevada a cabo de la forma más brutal imaginable. Hasim Rahman era un perdedor con una desventaja de 20-1. Un peso pesado veterano que había perdido contra David Tua y Oleg Maskaev. El 21 de abril de 2001, en Brakpan, Sudáfrica, Rahman desafió a Lennox Lewis por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado. Durante 4 asaltos, Lewis dominó, golpeando la cara de Rahman, controlando la distancia, haciendo que pareciera fácil. Rahman, but that was due to, and that's a good solid jab from the champion, The Rock, and will he be the rock upon which the right hand of his as we come up to the end of this first round? No damage. I believe now that all the butterflies are gone now, and they're going to get the show on the road. Probably trying to take effect on one of the fighters. Rahman walked onto a very good short left. Lewis's uppercut, and that. Luego, en el quinto asalto, Lewis se descuidó y Rahman vio la oportunidad y lanzó un gancho de derecha que viajó directamente a la cara de Lewis, derribándolo al suelo. That right hook that he just got caught with. Oh. Oh, he's got him! He's got him! El 22 de agosto de 2020, en Brentwood, Inglaterra, White se encaminaba hacia una victoria por decisión que le aseguraría su tan esperada oportunidad por el título mundial. Durante 4 asaltos, White conectó golpes fuertes y lo hizo parecer una práctica de tiro al blanco. La leyenda rusa parecía acabada, con sus mejores años muy atrás y su cuerpo incapaz de seguir el ritmo del más joven y fuerte White. On the waistband, 12 rounds ahead at heavyweight. To his temples, there it is. That right hand just whipping over the top of it. Can also works the body there. Pivot can take this thing out of it. Stiff combination from White. Was just caught with a left hook as he stepped. Thinking falling short there. Entonces, en el quinto asalto, Povetkin conectó un uppercut de izquierda que lo cambió todo. El golpe vino de la nada. Un golpe perfectamente sincronizado que alcanzó a White en la barbilla cuando se inclinó hacia adelante. Alexander Povetkin acababa de protagonizar uno de los mayores remontes con knockout de la historia del boxeo de peso pesado. Pero la remontada de Povetkin fue fruto del instinto de un veterano, y el siguiente knockout fue puro caos, obra de un luchador especializado en la violencia organizada. Nathan Gorman estaba invicto. El prometedor peso pesado británico de 22 años había acumulado un récord perfecto de 16-0 y era aclamado como el futuro del boxeo británico. El 13 de julio de 2019, en el O2 Arena de Londres, Gorman se enfrentó a Daniel Dubois en un combate de pesos pesados totalmente británico que determinaría quién era el verdadero campeón. Ambos llegaban invictos. Ambos creían que estaban destinados a ganar títulos mundiales, pero solo uno saldría del ring con su récord intacto. Durante 4 asaltos, Gorman boxeó con inteligencia, utilizando su movimiento y sus habilidades técnicas para evitar el poder de Dubois. Lanzó golpes limpios, controló la distancia e hizo que el combate pareciera competitivo. An electric atmosphere. Careful, Dubois. Yeah. Moving ever so slightly. Most definitely, but the second round was a good round there for Dubois. Oh, big right hand from Dubois. Luego, en el quinto asalto, Dubois comenzó a acortar distancias. Empezó a conectar fuertes jabs que hacían retroceder la cabeza de Gorman.
seguidos de brutales golpes al cuerpo que visiblemente dolían al joven boxeador. Gorman intentó contraatacar, pero sus piernas empezaban a fallarle. The guy got a longer reach. You use that footwork to get in and out with that left hand. Entonces Dubois lanzó un devastador uppercut de derecha, que alcanzó perfectamente a Gorman en la barbilla. Lo envió a la lona. Yeah. Well, yeah, but do it through boxing, that's the point. Daniel Dubois acababa de anunciarse como uno de los púgiles más devastadores del boxeo británico de peso pesado, pero el uppercut de Dubois fue el anuncio de una estrella en ascenso. Las entradas finales mostrarían lo que sucede cuando caen las leyendas y comienzan nuevas eras. El 1 de junio de 2024, en años que nadie esperaba. Kubrat Pulev era un retador obligatorio. El peso pesado búlgaro se había ganado su oportunidad de disputar los títulos unificados de peso pesado de Vladimir Klitschko tras años de enfrentarse a otros contendientes. El 15 de noviembre de 2014, en Hamburgo, Alemania, Pulev se enfrentó a la leyenda ucraniana que había dominado la división durante casi una década. Durante 4 asaltos, Pulev boxeó con inteligencia, utilizando sus habilidades técnicas para sobrevivir contra el campeón que había destruido sistemáticamente a sus oponentes con su jab y su mano derecha durante años. Pulev fue competitivo, conectando golpes limpios y haciendo que Klitschko trabajara más duro de lo esperado. Klitschko is here in Pulev clearly on. Oh! No! The eyes are burying him deep into Pulev. Is he going to do it again here? This is going to take some time. He keeps getting caught with the long straight right hand. So he's got to... Heavyweight up there, Warren Baster. Luego, en el 5º asalto, Klitschko decidió que ya era suficiente. Comenzó a lanzar su jab con mayor precisión. Luego vino el derechazo. Un directo perfectamente sincronizado que alcanzó a Pulev en plena mandíbula. Vladimir Klitschko acababa de demostrar que la excelencia sistemática combinada con la potencia del peso pesado crea knockouts que no solo son violentos, sino inevitables.